Empecé. Ya. Entonces vamos a empezar a explicar los problemas del contest, algunos. Ah, igual el reto que quieran pueden, si quieren, no sé, interrumpir o hacer para hacer alguna pregunta, para hacer algún comentario, no sé, si quieren decir su solución o algo así. Igual pueden hablar cuando quieran. Ya. Entonces vamos a ir intercalando. Yo voy a explicar el primero. Am, bueno, ¿de qué va el problema? Te dice que te va a dar dos números, A y B, y quieres llegar de A a B, pero haciendo solo dos tipos de operaciones. O sea, puedes hacer a A, aumentarle un impar, o a A, restarle un par. ¿Ya? Y quieres llegar de A a B con la mínima cantidad de operaciones posibles. ¿Ya? Bueno, entonces, mmm, aquí lo que es importante es eh, saber cómo va cambiando un número natural, si lo aumentas par o impar, cómo va cambiando su paridad. Entonces, podemos ver como qué pasa si a un número le aumenta un par, qué pasa si le aumenta un impar. Entonces, si digamos tenemos un par y le aumenta un par, este número va a seguir siendo par, ¿verdad? Si tengo un par y le aumento un impar, entonces este número se va a volver un impar. No, este par se va a volver impar. Ya, y eh, bueno, si tengo un impar y le aumento un par, esto va a seguir siendo impar. Y si tengo un impar y le aumento otro impar, entonces esto se va a volver par. Ya, entonces, o sea, sabiendo esto era para resolver el problema, que lo importante de ver aquí es que si a un número le aumentas un par, su paridad no va a cambiar, ¿no ve? Esto se queda impar. Y si a un número le aumento un impar, ahí su paridad sí va a cambiar, ¿no? De impar a par o de par a impar. Ya. Entonces, ahora volvemos al problema. Quiero ir de A a B. Entonces, ¿qué me dice el problema? Puedo sumar un impar o restar un par. Entonces, uh, un caso sería en el que este sea impar y este sea par, o este sea par o este sea impar. Y en el caso en el que digamos A va a ser mayor a B. Ay, perdón. A va a ser menor a B. Ya. Entonces ahí, si pasa esto, si la paridad es diferente, entonces sabemos que va un paso, podemos llegar a ese número, ¿no? Porque le aumentamos algún impar y va a cambiar su paridad de impar a par o de par a impar. ¿No ve? Ya. Ahora, ¿qué pasaría si uh, este fuera par y este fuera par también? Entonces ahí tenemos que ver un caso especial. Uh, ¿O no? No. Bueno, entonces si este fuera par y este fuera par, entonces ¿cómo llegamos? ¿Cómo podemos hacerle? Bueno, es sencillo. Si este le aumentamos más uno, que podemos hacer esto porque le estamos aumentando un impar, entonces ¿qué va a pasar? Este se va a volver impar. ¿Ya? Y bueno, pueden darse cuenta que si hago esto, y esto era así al inicio, eh, A va a seguir siendo menor a B. Por lo tanto, le puedo aumentar más algún otro impar y va a llegar a B. ¿No? Entonces, si es que la paridad es igual, entonces ahí sí o sí voy a tener que hacer dos pasos. No voy a poder hacer menos. ¿Ya? Entonces, pero bueno, esa era la cosa importante que era tener en cuenta. Esto que si a un número le aumentas un par, su paridad no cambia, y si le aumentas un impar, su paridad sí cambia. Entonces con eso se pueden ir haciendo los casos de qué pasa si es menor, qué pasa si es mayor, y así. ¿No? No sé si quieren que les explique todo o si creen que con esto ya lo podrían resolver ustedes.
Bueno, entonces este era, no sé, ver los casos, que no son muchos casos posibles. Y en el peor de los casos siempre son tres, tres pasos para llegar de A a B. Ya, entonces creo que eso sería todo. Eso es lo más importante del problema. O sea, si quieren que lo termine de explicar, dicen. Dale, Salguero. Ya, pásense a mi cosito. Ya, bueno, para el B, bueno, se trata de un juego de Tetris. Y voy a... la cosa es que te va a dar como que una configuración de un juego de Tetris. Digamos que así, así. Y digamos, a veces esto puede estar vacío, ¿no? Aquí, aquí. Te va a dar como una configuración así que va a estar representada por un arreglo. Digamos, en este caso el arreglo va a ser así. 1, 1, 3, 0, 2. Y te dice que tú puedes colocar fichas de, de esta forma, de 1 por 2 o de 2 por 1 creo que dice, pero la cosa es que son así. Y tú tienes que decir si es que añadiendo estas fichas tú puedes ganar el juego o digamos que esto se convierte en plano. Entonces, en este caso, si yo le coloco la fichita de 2 por 1 aquí, es como que esto de aquí se elimina, ¿no? Y digamos que aquí es de nuevo. Y digamos ahorita que tal quiero seguir colocando, voy a colocar aquí, aquí. Entonces ahora esto se va a borrar aquí. Y no sé, voy a querer seguir colocando. Y bueno, en este caso parece que no se puede. Y nosotros tenemos que decir si es que podemos ganar. No tenemos que decir cómo, sino si es que podemos ganar. Entonces, bueno, para este es como que hay que darse cuenta que como yo solo puedo meter los de 2 por 1, es como que yo aquí le aumente más 2, ¿no ve? O sea, más bien en el enunciado te dice es como que aumentes más 2 y cuando todos son mayores a 0, todos reducen en 1, ¿no? Entonces es como que yo elijo un espacio y le aumento más 2. Entonces aquí la pregunta que tenemos que hacernos, si tenemos aquí una lista de números, es posible que yo haciendo más 2 algún día llegue a que todos sean iguales. Eso es como que llenarlo hasta el tope, ¿no? Llenarlo hasta el tope. Y obviamente no es como que va a ir recorriendo y va a estar así, ¿no? Es como llenarlo, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones tiene que cumplir para que haciendo operaciones de más 2 a esto se vuelva, todos los números sean iguales? Imaginemos que primero solo son dos números, ¿no? Digamos que 0 y 4. Aquí sí podríamos, ¿no? Más 2 dos veces, ¿no? Más 2. Llegaría a 4, 4. Otra circunstancia sería, digamos que tengamos 1 y 7. Entonces aquí simplemente tengo que sumarle más 2 unas 3 veces, ¿no? Pero hay otra circunstancia, digamos que yo tengo 2 y 9. Entonces, si aquí lo aumento más 2 unas 4 veces, esto se va a volver 10 9, ¿no? Entonces, en algún momento yo sumando más 2 a algún número se van a volver iguales. No, ¿no ve? Entonces, ¿cuándo es esta ocasión? Es
cuando estos dos números tienen distinta paridad. Distinta paridad me refiero a que digamos que es A módulo 2 sea igual a B módulo 2, digamos, ¿no? Esa es su paridad. Que su paridad sea la misma. Que ambos sean impares o que ambos sean pares. Entonces, si hemos mostrado aquí para 2 que esa es la condición, si nosotros queremos igualar todos estos, simplemente podemos reciclar esto que hemos deducido aquí con el mayor, ¿no? Como que todos sean iguales al mayor. Todos tengan la misma paridad que el mayor, ¿no? Entonces, todos tienen que igualar al mayor. Porque si su paridad es distinta, o lo va a sobrepasar, ¿no ve? Lo va a sobrepasar o va a ser 8 y 9, ¿no? Entonces, podemos simplemente es preguntar que la paridad de todos sea la misma. Y bueno, simplemente es como que hacer módulo 2 módulo 2 módulo 2 como que podemos hacer comparaciones, ¿no? Si es que este módulo 2 es igual a este, y este es igual a este, y este es igual a este, y este es igual a este. Si en algún momento alguno es diferente, entonces ya no se puede, ¿no? Entonces, bastaba con eso, ¿no? Ver si la paridad de todos los números es la misma. Si es distinta, entonces decimos que está mal, ¿no? Respondemos con no. Como aquí nos ha dado 1, 1, 2, 1. Esas son distintas, ¿no? En los demás, su paridad es la misma, ¿no? Y ese es el B. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren continuar? Si tienen alguna pregunta, interrumpen, ¿no? Puedes continuar, Miki. Dale. A ver. Mm, Ya entran al directo. Al stream. Ya, el siguiente problema se llama Weird Sort y lo resolví de una forma que no estoy completamente seguro de que esté bien, de si es que existe algún caso en el que no daría. Pero bueno, ya, entonces lo que te dice es que te va a dar un arreglo de longitud n, de n elementos, y te va a decir que vas a poder hacer swaps en ciertas posiciones. Ya te va a dar otro arreglo de posiciones en las que vas a poder hacer, vas a poder cambiar el valor de ahí con el que está después. Por ejemplo, si me dieran el arreglo A, X, C, W, M, y me dicen, puedes hacer intercambios en estas posiciones. Yo podría, esto me permitiría swapear estos, los que estén aquí, y swapear estos. ¿Ya? Y bueno, aquí digamos es bastante limitado, pero si me dieran también la opción de poder swapear aquí, y puedo hacer este intercambio, entonces ahí podría, digamos, mover esta A, podría pasarla aquí, ¿no ve? Ya. Entonces, eh, bueno, eso. Te dan un arreglo de números, te dicen en qué posición puedes hacer estos intercambios, y qué es lo que tienes que hacer. Tienes que responder si después de alguna cantidad de intercambios, esa cantidad podría ser gigantesca, no importa. Mm, si después de hacer eso, puedes hacer que el arreglo quede ordenado. Por ejemplo, si me dieran, no sé, 1, 3, 2, este es un ejemplo bien fácil, y me dicen que puedo hacer el intercambio en esa posición, entonces la respuesta es yes, ¿no ves? Porque puedo intercambiar este 3 con este 2. Ya, y te van a dar varios casos, pero bueno, esa es la idea. Ya, entonces, eh, eh, aquí podríamos hacer um, varias tipo observaciones. Por ejemplo, si tenemos varios elementos del arreglo,
y tenemos una secuencia de posiciones consecutivas que podemos cambiar. Esto va a separar como en dos partes distintas del arreglo, ¿no? Porque puedo intercambiar esta parte, lo puedo poner en el orden en el que yo quiera. Esta parte del arreglo igual lo puedo poner en el orden que yo quiera. Pero esta parte, de este lado y de este lado, no puedo. No tengo nada que me permita intercambiar esos valores. Ya, así que, bueno, tal vez con esto podrían ver que, no sé, ordenar estos arreglos de cosas seguidas, de posiciones que me permiten cambiar seguidas, y preguntar si es que luego de ordenar cada uno de esos, el arreglo está ordenado, ¿no ve? Um, Creo que eso podría ser una solución, pero eso no es lo que yo hice. Ah, bueno, yo lo hice más brute force porque me di cuenta que n te lo dan hasta 100. Entonces, mm, yo me basé en ya cuál podría ser el peor caso en el que sí funcione. ¿Cuántas iteraciones tendrías que hacer? Dije, ya esto se parece a Bubble Sort o algo así. ¿No ve? En el que en cada iteración vas a mejorar una cosita. En cada iteración mejoras una cosa, una cosa, una cosa y eventualmente va a estar todo bien ordenado. Entonces yo lo que hice es, mm, bueno, bueno, tienes tu arreglo. Voy por todas las posiciones que me permite hacer el intercambio y por cada una de estas, digamos cuando estoy aquí, pregunto, ¿esta es mayor que esta? ¿No ve? ¿Y qué pasa si es mayor? Pues si es mayor, entonces ahí hago el intercambio. ¿Ya? Y luego voy a este, y de aquí lo mismo, le pregunto, ¿este es mayor a este? Y si es mayor, hago el intercambio. De aquí igual, este es mayor a este, es mayor, y así hago el intercambio. Y entonces hacía eso o sea, hacía ese recorrido, ¿cuántas veces? Pues como en Bubble Sort, hacía eso n veces. Y en el peor de los casos, cada una de esas iteraciones me tomaba n operaciones, ¿no? Para ir cada posición del arreglo. Y luego de hacer eso preguntaba si estaba ordenado. Eh, y pues creo que esto es más fácil de codificar, pero no estoy 100% seguro de que esté bien, de que haya algún caso en el que no funcione. Creo que sí. Creo que por lo mismo sí, sí, está bien, está bien. Por la misma razón que esto está bien, esto es como ordenar cada uno de estos, pero con bubble sort en vez de un sort normal. Sí, yo hice lo mismo. Sí, sí. Entonces esto es, ah, no sé, es esto, y eso estaba bonito. Ya. Si alguien tiene un comentario, pues puede hablar, ya saben. Pero ese sería el problema. Ya. Dale, Salguero. Yep. Ya, voy a comenzar. Ah, el D o el B de este contest. Bueno, te daba secuencias de números y nosotros lo que teníamos que decir es que si existe un palíndrome de tamaño 3 en esa secuencia. Si una subsecuencia es un palíndrome de tamaño 3. Bueno, un palíndrome es una secuencia que se lee igual de izquierda a derecha, ¿no? Por ejemplo, este es un palíndrome de tamaño 3, ¿no? Este también, este no ve. Entonces te va a dar aquí una secuencia, digamos que sea
Digamos que aquí en vez de esto sea un 5, ¿no? Y no sé, un 9. ¿Te da así? Lo tienes que decir si esta secuencia tiene una subsecuencia de tamaño 3. Subsecuencia es una secuencia que se obtiene a partir de la secuencia original en el que los elementos mantienen el orden original y digamos tú puedes borrar espacios y esa va a ser la nueva secuencia. Digamos, esta sería 1, 2, 8, ¿no? Entonces nosotros tenemos que decir si es que existe alguna que es, es palíndrome de tamaño 3, ¿no? Si es que hay alguna que es palíndrome. Entonces, si nosotros nos fijamos las restricciones, aquí nos dice que n va de 3 a 5000, ¿no? Entonces, si yo quiero probar todos los posibles secuencias de tamaño 3, yo tendría como que fijar este, luego recorrer, digamos, luego fijar el otro y luego probar con todos, ¿no? Tan, tan. Luego este se viene aquí y pruebo con todos, tan, 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 tan. Si hago eso, esto me tomaría un tiempo cúbico, ¿no? Y 5000 al cubo nos da un número muy grande, ¿no? Nos da un número grandote. 10 a la 10, no, 10 a la 11. Entonces eso no puede entrar en tiempo, ¿no? Entonces hay que ver de hallar una forma de verificar si existe un palíndromo de tamaño 3 que, que tome menos tiempo, ¿no? Entonces la forma en la que se podía reducir el número de comparaciones aquí, ¿no? Ve que nosotros, nuestra solución ineficiente, probamos todas las ternas, digamos, hay que tratar de reducir esa búsqueda, ¿no? Si es que nosotros primero veamos cómo es un palíndromo de tamaño 3. Digamos, voy a escribir hartos palíndromos que tienen algo en común. Digamos estos. Eh, esta fila de aquí como que no nos importa, porque podemos poner cualquier cosa tal que los dos últimos números sean iguales, ¿no? Si estos dos son iguales, a mí me vale lo que hay al medio. Entonces, si hago esto, entonces podría como que ver si es que es palíndromo. Simplemente veo que haya dos números que sean iguales, que estén separados por al menos dos espacios, ¿no? O sea que la posición de este es igual a esta más 2, mínimo eso. Entonces, si nosotros hacemos eso, em, este tiempo nos reduciría como que fijo este, luego busco todos estos, ¿no? Luego fijo este y busco todos estos, ¿no? Entonces el tiempo se reduciría como que un n cuadrado. Bueno, un poco menos que n cuadrado, ¿no? Pero esta es como que la cota. Y haciendo esa cantidad de comparaciones, bueno, aquí hay que ver bien, ¿no? 10 a las, bueno, 5000 al cuadrado es 25 más 6 ceros, ¿no? Entonces, eso es como que 2.5 por 10 a la 7. Eso en operaciones eso entra en un, una décima de segundo más o menos. Entonces, eso nos podría dar. Bueno, también aquí vemos que tiene 100 casos, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir, pero si es 100 por esto, 100 por 10 a la 7 me da 10 a la 9, ¿no? Seguro no va a entrar, ¿no? Pero siempre hay que leer, todo hay que leer, ¿no? Hay que entender bien todito. Aquí nos dice que nos garantiza que la suma de n sobre todos los casos de prueba no excede 5000. Entonces yo tranquilamente puedo correr mi algoritmo de n cuadrado y sé que no va a sobrepasar, ¿no? Con los 100 casos de prueba. Y entonces es solo hacer eso, simplemente es como que hacer un for mm, para cada posición hasta, hasta la posición n menos, si este es n menos 1,
n-2 hasta la n-3, o sea, de 0 hasta n-3, y luego dentro de ese for, otro for, ¿no? Que empiece en la posición que he empezado aquí, más 2, ¿no? Que empiece aquí y ya voy haciendo comparaciones. Si es que existe alguno que es igual, entonces directamente yo respondo con yes. Y si es que no he encontrado ninguno, respondo con no. Y así se resolvía este. ¿Tienen alguna duda? Bueno, si tienen, hablen nomás, ¿no? Y si no, Hay, adiós. O Miki, hay una solución de ese problema igual en ODN. ¿sí? ¿Qué le quieres decir? Sí, ¿te acuerdas? La primera aparición de cada número y la última aparición de cada número. Y eso lo puedes hacer te lo voy a hacer en un arreglo nomás. ¿No ves? A ver, tal vez lo dibujo para que se entienda más claro. Al final es lo mismo, pero en menos complejidad. Ah, Entonces, si sí, sí, digamos sí. Pero sería ¿no ves? Si con tengo más... No, no. Ah, cierto. Con vectores, el ¿no? espacio es el mismo, sí, Cierto, cierto. Sí. porque te da menor o igual a Sí, n si y eso es si alguna de incorrecto. esas diferencias es mayor a uno, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, entonces solo te guardas en un arreglo. Del uno, por ejemplo, la primera aparición es el cero. Del 2 0 1 2 es 3. Y de 3 es cero uno 2 el 2, ¿no ves? Y luego te guardas otro arreglo de la última aparición, que el uno sería 4, del 2 sería 5 y del 3 sería 2, ¿no ves? Entonces de aquí que podemos ver que del 3 no podemos formar un palíndromo porque la primera es igual a la última, pero en estos, la primera y la última, la diferencia es mayor a 1. Entonces, ¿qué significa que en medio de esos dos hay más números, ¿no? Entonces ahí sí, sí se va a poder armar con esos dos. Mm. Bueno, al final igual estás haciendo dos fors, ¿no? Solo que no anidados. Sí, yo me doy cuenta de eso después del contest, porque Ajá. creo que me dio tele, porque yo usé sets, Uy, sí. ya pues, continuemos. Ya. Bueno, entonces veamos el siguiente problema, ¿cuál es? El E, que este ya aumenta un poco la dificultad. Ah, mm, ya el enunciado era medio feo. Ah, te decía que te voy a dar un string, digamos, de ABC, no sé, A, B, A, C, A, y te van a dar, te dicen que en cada intento vas a, vas a tratar de hacer este combo, digamos, es un juego de peleas, pero que vas a fallar en cierta posición. Entonces, si digamos te da el arreglo, eh, a ver, 2 3 1 4, significa que en el primer intento has llegado hasta aquí. Has hecho los dos primeros inputs. En el segundo intento has hecho los tres primeros inputs. En el tercer intento has hecho solo un input. En el cuarto intento has hecho los cuatro primeros inputs. Y en el bueno, eso no te lo da, pero te dice que al final siempre vas a poder hacerlo todito. Entonces al final vas a hacer, luego de hacer estos intentos fallidos, siempre vas a tener un intento exitoso en el que vas a hacer el combo bien hecho, ¿no? Vas a apretar todos los inputs seguidos. Ya. Entonces te explico que vas a hacer eso. Y lo que te pide el problema es algo que medio que no tiene nada que ver con la historia. O tal vez sí, ya, pero te pide cuántas veces. Ah, y era que no lo elimine. Ya, digamos, para este arreglo, no sé. 1, 1, 3, 2. ¿Cuántas veces vas a apretar cada tipo de input? Por ejemplo, eh,
aquí en este primer intento vamos a oprimir una vez A, ¿no ve? En el segundo intento vamos a apretar A a B y en el tercero vamos a apretar A. Y en el último vamos a apretar A, B, A, C, A. Entonces de aquí tenemos que contar cuántas veces hemos apretado cada tipo de input. Y pues la respuesta sería A, hemos apretado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces. B, hemos apretado 2 veces. C, hemos apretado una vez. ¿Ya? Y esto es lo que tenemos que encontrar. Esto es lo que tenemos que volver. Y para imprimirlo, la forma en la que se imprime es, eh, imprimes 26 números y cada número corresponde a una letra del alfabeto, ¿no? Por ejemplo, para este caso, ABCA, y intentos uno, llegas al primer input y al tercer input, apretas A 4 veces, B 2 veces, C 2 veces y los demás apretas 0 veces, así que imprime ceros. Ya, entonces ese es el problema. No sé, una posible forma de resolverlo sería, te generas cada uno de estos substrings y por cada uno de esos substrings haces un for, ¿no ves? Aquí hago un for de aquí hago un for de 1, aquí de 3, aquí uno de 2 y aquí uno de 6. Ya, esa podría ser una opción. No sé si funciona, no creo, no va a funcionar porque te va a dar 2 por 10 a la 5 intentos fallidos y el 2 por 10 a la 5 va a ser el tamaño máximo de ese super combo. Así que hacer eso, ¿cuál sería la complejidad? Uh, la complejidad de hacer eso sería n cuadrado, ¿no ve? Porque en el peor de los casos, cada intento fallido va a ser el string entero y vas a tener que recorrer ese string, ¿no ve? Una que lo generas. Así que eso no jala. Ya. ¿Cuál podría ser la otra opción? La otra opción sería, en vez de ir aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, primero iterar sobre este, que es el más chiquito, luego iterar sobre este otro intento fallido, luego sobre este otro intento fallido, y luego sobre este intento fallido. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ahí, digamos, generas esta A, ¿no ve? La tengo generada. Y sé cuánto es el valor de cuántas veces aparecen A, ¿no ve? Y luego, ¿qué hago? Voy, ya, ¿cuál es el siguiente? Es AA. Entonces, a este A solo le tengo que meter una A. Y sé que la cantidad de A's que aparecen va a aumentar en 1 y la cantidad de las otras letras no va a cambiar, ¿no ve? Y luego a esto le aumento, ¿cuál es el siguiente? El más, bueno, sería el 3, entonces le aumento hasta llegar a 3, le aumento una B. Hago lo mismo, la cantidad de B's aumenta y la cantidad de las demás letras no cambian nada. Y luego sabemos que el último intento va a salir bien, así que completamos esto A, C, A. Y aumentamos que la A ha aparecido 2 veces más y la C ha aparecido una vez más. Ya. Entonces, a hacer esto, ¿cuál sería el costo? Bueno, si otra vez hacemos como un for de cada que tenemos un string, um, ir uno por uno y preguntar carácter por carácter cuántas veces ha aparecido, igual se seguiría siendo n cuadrado, porque en el peor de los casos aumentas uno por uno y haces el for a cada rato, así que no va a dar. ¿Cuál puede ser una solución más eficiente? En vez de... voy a eliminar esto. En vez de contar brute force letra por letra, eh, diré posición por posición. Te guardas un arreglo que te va a decir cuántas
cuántas veces ha aparecido cuál letra. ¿Ya? Ese sería, en el problema original, ese sería un arreglo de 26 por n, pero aquí, para que sea más claro, voy a hacer un arreglo de 3 por n. Digamos que solo tenemos ABC. Ya, entonces, ah, vamos a tener nuestro arreglo. Bueno, sería una matriz, la verdad. Que va a tener cuántas veces aparece A, cuántas veces aparece B y cuántas veces aparece C. Ya, entonces en la primera posición, A aparece una vez y las demás no han aparecido ni una, ¿no ve? En la segunda posición, A aparece dos veces y, y B sigue sin aparecer, ¿no ve? Aquí B aparece una vez y los demás no cambian. Y así, lo seguimos llenando con nuestra matriz de apariciones. 3, 1, 1 y aquí 4, 1, 1. Ya, entonces, bueno, ¿cómo podemos usar esto? Podemos tener otro arreglo en el que vamos a guardar nuestro resultado final, ¿no? El que vamos a imprimir. Eh, digamos A, B, C. Ya este solo va a ser un arreglo de solo una dimensión. ¿Y qué vamos haciendo? Según lo que nos digan aquí, vamos a ir aumentando esos valores a este arreglo. Entonces tenemos este uno que llegamos a la primera posición. Entonces, aquí, en esta columna de nuestra matriz, ya sabemos cuántas veces aparece cada letra desde el inicio hasta aquí. ¿Lo ve? Eso es en cada uno. Desde el inicio hasta aquí aparecen 3 A's una vez y 0 C's. ¿No ve? Esto ya lo tenemos precalculado en esta matriz. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos. Por cada intento fallido que nos dan, decimos, ya, aquí ha llegado hasta el primer input, entonces lo que hay aquí le sumamos aquí. Entonces aquí el resultado sería 1, 0 y 0. Luego vamos al 3 y preguntamos en esta posición. Aquí tendríamos que sumarle más 2, más 1 y más 0, ¿verdad? Y ahora aquí llegamos a esta posición y tenemos que sumarle 2, 0, 0. Entonces aquí otra vez más 2, más 0, más 0. Y esto sería igual a, en total, no, me faltaba una cosa. Y sabemos que al final de todos los intentos fallidos hay un intento exitoso. Así que aquí le aumentamos lo que hay en la última posición, ¿no ve? Porque igual esto es como haber hecho todos bien. ¿Y cuántas veces aparece cada uno? A aparece 4 veces, B aparece una vez y C aparece una vez. Entonces aquí A aparece 9 veces en total en cada uno de estos intentos, B aparece 2 veces en total y C aparece una vez en total, no solamente en el intento exitoso. Ya. Entonces, bueno, esa era la clave de hacerlo más eficiente, la forma de contar cuántas veces aparece una cierta letra en un prefijo. Y también tomamos la ventaja de que solo va a haber 26 letras. Entonces, al final, ¿cuál sería la complejidad de hacer esto? Bueno, generar esta matriz de aquí, vamos a tener que hacer un for de n por la cantidad de letras que tenemos que revisar, ¿no? Y que tenemos que ir pasando cuántas han aparecido hasta ahora. ¿Y cuántas van a ser estos? Digamos que del tamaño del alfabeto. Pero como en este caso de A es 26, solo de 26 letras, es como, digamos, O de N. Creo que esto no está bien la notación, pero va a funcionar. ¿Se entiende? Va a funcionar súper rápido porque A es súper chiquito. Ya. Entonces, esto es lo que me cuesta generar la matriz. ¿Y ahora cuánto me genera? ¿Cuánto me cuesta sacar el resultado?
Si se dan cuenta, es muy parecido a lo de generar la matriz, porque es solo, vamos a una posición y tenemos que ir por cada posición de la matriz, aumentarle más uno a una posición de nuestro resultado, ¿no? Al valor que le corresponde. Y entonces, ¿cuántas posiciones va a haber? Va a haber m. ¿Y cuánto me va a costar hacer eso? Me va a costar el tamaño del alfabeto. Y igual, como el alfabeto es súper chiquito, así, no, lo dejamos así. Como el alfabeto es súper chiquito, entonces ese A no, prácticamente no afecta en nada. Um, bueno, así que entonces al final sería como un O de n más m y m está 2 por 10 a la 5, así que entra tranquilamente. Y pues esta técnica de tener un arreglo acumulativo eh, también me serviría para cosas como, ah, si me preguntan, desde esta posición, desde esta posición hasta esta posición, ¿cuántas veces aparece? ¿Cuántas Cs hay? ¿Cuántas As hay? ¿Cuántas Bs hay? Ah, también me permitiría responder consultas así, porque simplemente a esto le resto lo que hay aquí. Le resto lo que hay antes de esto a cada uno. Entonces aquí sería 3 menos 1, 1 menos 0, 1 menos 0. Y, y el resultado de eso sería cuántas veces aparece cada letra aquí, en ese arreglo. Y pues, eso. Esa era bueno, la solución que encontré para ese problema. Tal vez había una más fácil. También podías no usar el arreglo si ordenabas las queries y mientras vas avanzando, eso le aumentas a tu respuesta, ¿no? Ah, sí, sí. O sea, pero O es, sea, sí, esto de aquí lo sí, cambia a un 1, 2, 3, ¿no? sí. Entonces, cuando llega el 1, mi respuesta, aunque está vacía, le sumo al 1 y así, ¿no? Eso igual se Ujú. podía. Pero yo hice con la tabla aditiva igual. Ya, entonces, paso a mí. Pasa, Sí. pasa. Ya. Si no escuchan o ven, me dicen, ¿no? Ya. Frog Jumps. Este ejercicio se trata de un sapito. Bueno, la entrada va a ser un string con L's y R's. 10 a la 4 casos. Puede ser hasta 2 por 10 a las 5 caracteres de L y R y la suma de todos no es mayor a 2 por 10 a la 5. Y entonces el problema trata de que hay un sapito. Digamos que este es un sapo. Y dice que aquí él quiere cruzar un río. Y que aquí hay esos, no sé si piedritas o nenúfares. Creo que son piedritas. Y bueno, la anotación es que él está en la posición 0, está en la posición 1, 2, 3, 4, 5 y él quiere llegar a la posición n en este caso, ¿no? En este caso es 6. Quiere llegar de 0, amada, quiere llegar a la posición n más 1 y te va a dar el string de tamaño n, ¿no? Y como que estas piedritas van a tener sus etiquetas, si son L o R, ¿no? L, a ver, podemos copiar un caso. LR, LRR, LL.
L, R, L, 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 R, L, R, L, R, R, L, L, L. Digamos que tenemos este caso, ¿no? Dos piedritas más. Entonces, lo que puede hacer la rana, lo que va a hacer la rana es va a escogerse se va a escoger un D, y lo que la rana va a hacer es hacer un salto. Puede saltar en distancias que son menores, no, que son menores o iguales a D. Menores o iguales a D, ¿no? Puede hacer un salto que sea menor o igual a D. Y bueno, al principio donde está sentado, él puede saltar a la derecha. Si llega a una piedrita con la etiqueta L, él solo puede saltar a la izquierda. En una piedrita con la etiqueta R, solo a la derecha y así, ¿no? Y el sapito no quería llegar al otro lado, ¿no? La posición N más 1. Lo que quiere hallar el sapito es el mínimo de. El mínimo de. Mínimo de, tal que si realiza saltos que son menores o iguales a D, llegue, digamos que a la otra orilla del río, ¿no? Digamos que hay una mosca. Eh, entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que las, las piedritas con la etiqueta L no nos van a servir para nada. No nos sirven. ¿Por qué? Porque si yo salto D o menor o igual a D, y digamos que yo he saltado hasta aquí, eh, si voy a la izquierda, yo solo puedo ir a la izquierda, ¿no? Entonces, o yo puedo volver a mi lugar o llegar a una R, ¿no? Para ir de nuevo a la derecha. Si yo vuelvo aquí, esta distancia de aquí, esto de aquí, igual va a ser menor o igual a D. Entonces yo simplemente pude haber saltado directamente a este de aquí para, para no volver. O sea, por qué me complicaría haciendo eso? Si sí o sí voy a volver, entonces, y puedo ir con un salto allí, entonces voy a ir con un salto allí, ¿no? Entonces es como que yo me olvido de las L's, porque si yo salto una L, voy a volver a una R, ¿no? Entonces en esa observación está como que la respuesta. Digamos, si lo vemos luego esto vacío, R, dos vacíos, digamos, yo empiezo aquí, quiero llegar aquí. Eh, entonces simplemente es saltar entre R's. Tengo que hallar el mínimo de tal que haciendo saltos menores o iguales a D, yo pueda saltar a través de esto, ¿no? Entonces, para hallar el mínimo de, yo tengo que preguntarme cuál es la máxima distancia que tengo que saltar entre dos R's, o entre el inicio y una R, o entre una R y el final. Entonces, si nos fijamos aquí máximo salto 2, ¿no ve? Ah, aquí yo máximo voy a saltar 2. Bueno, aquí yo voy a saltar 2, ¿no? Aquí yo voy a saltar 2. Aquí yo voy a saltar 1. Aquí yo voy a saltar 3. O sea, yo podría saltar de aquí directo, ¿no? Obviamente. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Pero yo quiero hallar el mínimo de, ¿no? Entonces, mejor si salto al más cercano a mí mismo, ¿no? Mejor si salto al más cercano que está. Entonces, para responder a esta pregunta, simplemente es ¿cuál es la máxima diferencia entre eres? Y bueno, algo que yo podría
agarrar del input aquí. Bueno, aquí hemos visto que la respuesta es 3, ¿no? Aquí la respuesta es 3, ¿no? Aquí la respuesta va a ser 2 porque yo voy a saltar del inicio al final directamente. Aquí la respuesta va a ser igual 3 porque yo voy a saltar del inicio hasta R, ¿no? Aquí la respuesta va a ser 1 porque yo puedo ir de R en R. Aquí la respuesta va a ser 7 porque yo voy a saltar del principio al final igual, ¿no? Entonces, una forma de... Nosotros podemos como que... digamos que me dan el input y yo puedo añadir una R al principio y una R al final, ¿no? Y luego me hago un algoritmo que me diga, que me guarde la última R. Digamos, puedo empezar incluso esta R puedo no quitarle, ¿no? Mi última R es -1, puedo decir, ¿no? Esta es la posición 0, ¿no? Esta es la posición N. Entonces, si yo me encuentro con una R, eh, estoy iterando, ¿no? Digamos que for i de 0 a n, ¿no? Aquí no le he puesto i. Y desde 0 hasta n, ¿no? Entonces, si es que el string en la posición i es igual a r, entonces digamos que yo guardo mi máxima distancia, no sé, guardo en d, mm, max d se llame, no se puede empezar en 0, digamos, ¿no? Si esta condición se cumple, entonces yo actualizo mi máxima distancia, ¿no? Max d va a ser el máximo entre mi max d y la diferencia, ¿no? Y menos, digamos que le voy a llamar LR, como last R, ¿no? Y luego actualizo mi last R va a ser I, ¿no? Ahí. Mi last R va a ser I, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, así podemos resolver este problema. Y bueno, eso es, ¿no? Cualquier duda, ya saben, ¿no? Hablan. Aquí. Ese a mí me ha costado harto. Sí, me estaba dando vueltas a la utilidad de las L's, pero nada que ver. Sí. Ya, este seguro me voy a tardar menos en explicarles que el anterior, porque al inicio parece complicado y tal vez haya alguna solución para para límites más feos, pero si te avivas es fácil. Ya. Eh, bueno, entonces, ¿de qué va el problema? Te dice que te va a dar tres números A, B, C, que van a estar ordenados, pero realmente eso no importa, al final no importa mucho. Y te dice en un movimiento, o tal vez sí importa, pero bueno, en un movimiento puedes aumentarle más uno a, a cualquiera de estos o menos uno, ¿ya? Entonces eso haces en una movida, ¿no? Más uno, menos uno, A, B o C. ¿Y qué hay que hacer? Hay que hacer esa operación alguna cantidad de veces, tal vez cero, tal que eh, luego de aplicar esas operaciones, B sea divisible entre A y C sea divisible entre B. ¿Ya? Em, bueno, otra forma de verlo es como tenemos A, B, C y tenemos que convertir a prima, digamos, eh, y B a B prima y C a C prima, tal que B prima sea igual a, es un múltiplo de A, entonces no sé, X por A prima, y C prima tiene que ser un múltiplo de B. Entonces esto va a ser, no sé, Y por B prima. Ya. Mm, pero, ¿qué es lo difícil del problema? Es que, es que nos dicen que tenemos que hacer eso en la menor cantidad de pasos posibles. ¿Ya?
¿no? Porque habrían muchas posibilidades, pero tenemos que encontrar a la que podamos encontrarla en la menor cantidad de pasos posibles. Bueno, entonces, eh, al inicio yo pensaba, bueno, tal vez, no sé, tengas que ver algo con las diferencias, algo así. Pero luego me fijé que en la entrada los números ABC no eran grandes. Yo me esperaba que sea 10 a la 9 o algo así, para que sea algo, no sé, más matemático. Pero no era 10 a la 4, así que la forma en la que yo llegué a esta, digamos, intuición de meterle un brute force es la siguiente. Ya, bueno, la solución que yo hice es iterar sobre todos los A's, ¿ya? Entonces es como hacer un for que vaya de un A prima, que vaya desde 1 hasta 10 a la 4, ¿ya? Y luego de este tengo que encontrar todos sus múltiplos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? B' va a ir de A, eh, va a ir de A hasta igual 10 a la 4. Bueno, yo le puse 2 por 10 a la 4 por si acaso. Eh, 2 por 10 a la 4. Pero la forma en la que se tiene que incrementar B para que siga siendo múltiplo, igual que en criba, B, en vez de más, le hacen B más igual a prima. ¿No ve? Así va, así B prima siempre va a ser un múltiplo de A prima. ¿No? Creo que eso se entiende bien. Y hacemos lo mismo para C prima, solo que al final C prima obviamente tiene que ser múltiplo de B prima, así que C prima más igual B prima. ¿Ya? Entonces, pues la solución era, haces estos tres foros anidados y chequeas cuál te conviene más. ¿Cuál de todos esos resultados, cuál va a ser el que se va a poder acomodar a tu ABC original con la menor cantidad de sumas y restas posibles? Ya, bueno, eso da, pero ¿por qué? Eh, bueno, eh, no podría explicar completamente por qué da con tres force, pero sí puedo explicar por qué solamente estos dos force son, bueno, no, realmente no, no puedo, pero les puedo decir una, no sé, una formulita. Entonces, ¿cuál va a ser la complejidad de primero este for? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser primero, bueno, estos dos fors. B, ¿cuál va a ser los valores de B? Bueno, va a poder formar n valores, ¿no? Si llega hasta 10 a la 4, porque va a ir de uno en uno, porque A es igual a 1. Entonces, primero a eso le sumamos n. Luego A' va a ser igual a 2, ¿no ve? Porque aumenta en 1 en 1. Entonces, B' va a ser 2, luego va a ser 4, 6, 8, va a ir los pares, ¿no? Entonces, ¿cuántos de esos va a haber? Va a haber n medios. Y luego B, ¿qué va a ser? Va a ser 3, 6, 9, 2, etcétera. Entonces va a ser n dividido entre 3. Luego va a haber los múltiplos de 4, luego va a haber los múltiplos de 5, etcétera. ¿No? No, ya pues no molesta. Hasta eventualmente tener un n entre n. ¿Cuál es la complejidad de esto? ¿Cuántas n's hay? Esto es medio... la verdad no sé cómo demostrar que esto es así, pero es así. Bueno, aquí esto como que te engaña a simple vista porque hay n's. Y si alguien sabe cómo explicar, y no es muy complicado, no sé, puede hacerlo aquí, creo que nos serviría a todos. Ah, ya, entonces a simple vista te engaña porque hay n's, entonces esto, bueno, está sumando n's, entonces n cuadrado. Uno podría pensar eso, ¿no? Porque tal vez dividirlo no afecta mucho, pero realmente dividirlo sí afecta un montón. Como les dije, no, la verdad no sé la demostración de por qué esto es así, pero ¡ay, diablos! Borré lo que... No, ya, perfecto. Solo quería borrar las flechitas. Ya.
no sé bien la explicación, pero esto de aquí, al final, va a ser n por logaritmo base 2 de n, más o menos. Entonces, hacer esto es bien eficiente. Y bueno, ¿qué es hacer esto? Es hacer un for. eh, lo voy a escribir así nomás. I igual a 0, i menor a n, i más más. Y dentro de este for, hacer un for que vea sus múltiplos. J igual a i, ahí, 1. J menor a n, J más igual i. ¿Ya? Hacer estos dos fors me va a costar n log n. ¿Ya? Y ahora la pregunta es, ¿cuánto me va a costar hacer, cuánto me va a costar hacer los tres fors? ¿No ves? Si hago k igual a j, etcétera, k, ay, k más igual j. ¿Ya? ¿Cuánto me va a costar? Estos dos me va a costar n log n. ¿Ya? Que es poco, especialmente porque tenemos n hasta 10 a la 4. Pero ¿a cuánto me va a costar estos? No sé. La verdad, no lo sé, pero porque ya que esto es bastante eficiente, dije, bueno, aumentarle otro más abajo seguramente no lo va a hacer mucho peor. Eh, así que ah, lo intenté y, y dio. Y bueno, una de las cosas que podrían hacer ustedes en vez de simplemente verlo y decir, ah, capaz da, y no sé, no sé, lo codifican y lo rezan porque así funcione, no sé, tal vez el código es muchísimo más largo que este, en algún problema. Podrían pues abrutear el peor caso directamente en su computadora y preguntar cuántas operaciones va a hacer. Y pues eso es lo que yo hice. Y a ver, les voy a mostrar. Como ven, el código del problema no era bien cortito una vez que te dabas cuenta de eso. Yo lo que hice para probar el peor caso fue tener un contador que me cuente cuántas posibilidades va a haber. Hago los tres fors y cada, bueno, no sé, dentro de todo eso, aumento en uno, ¿no ve? Porque es una posibilidad más. Y luego me imprimí cuántas posibilidades hay de esos tres números que funcionan. Y pues hay eh, incluso poniéndole esta cantidad extra que le puse ahí, hay pocos, hay 1 millón de posibilidades. Entonces, ¿cuál sería la complejidad? La complejidad total va a ser la cantidad de casos multiplicado por la cantidad de posibilidades. Digamos, uh, no sé, P, la cantidad de combinaciones que va a haber. Ya, y bueno, entonces, ahora sabemos que va a llegar a 1 millón, así que ahora tenemos que fijarnos en cuánto va a ser T. Y pues en el problema vemos que T es 100. Entonces, en total haríamos un aproximado de 10 a la 8 operaciones. 10 a la 8 depende de qué tipo de operaciones hagas, puede variar entre medio segundo o 1.5 segundos, algo así. En ese caso las operaciones son súper simples, solo comparas números, comparas la diferencia. Y no, el tiempo límite del problema es 2 segundos. Así que incluso si eran operaciones complicadas, 10 a la 8 debería haber entrado tranquilamente. Ya, entonces esa es la solución de ese problema. Era solo ver esto y decir, ya, ojalá. No, bueno, no, era como darse cuenta de que esto es muy parecido a esto, solo que con otro for. Y podían probar cuántas posibilidades habían.
Y eso. Al final, luego por cada posibilidad, solo chequeaban cuánto me va a costar llevar a I, el valor absoluto de la diferencia de A con I, y luego la diferencia de B con J, la diferencia de C con K. Y de todos esos sacan el menor y lo imprimen. Pues eso. No sé si alguien lo hizo diferente o tiene algún comentario. Miguel. Oh, Miguel, creo que no se te escucha. Yo no escucho nada. Hola, Miguel, que... Pucha. Si no, escribí por el, el canal de Por el texto. canal. Ah, se salió. Ah, no. Volví a entrar así, creo que no está dando su micrófono. Ahora sí se escucha. Sí, sí, sí. Sí, 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 ahora sí, ahora sí. Yo una vez he visto una forma de cómo Oh, no. Creo que murió de nuevo. Tal vez quiere decir cómo demostrar que eso es log n. No te escuchamos, Miguel, por si acaso. O no sé. No te escuchamos. Diablos. Bueno, si eso no sé, dale, señor, y no sé, interrumpes, Miguel, Ya, cuando... ya voy a empezar. Creo que está queriendo hablar. ahora sí Ya, a ver. puede. Ya, dale, dale. Yes, yes. Sí, una vez he visto una forma de cómo demostrar que eso era en el OPM. ¿Quieres mostrar? Claro, o sea, en la pantalla la sumatoria de n más n medio, más n cubos, más toda esa cosa, ¿no? Ujú. Tenemos la n al final queda n por sumatoria de 1 más n medio más 1 a la tercia más 1 a la cuarta y todo eso, ¿no? Sí. Ya, pero ¿qué pasa si nosotros lo hacemos una integral desde, no sé, desde 0 hasta algún valor de por ahí, donde sea la integral de 1 sobre x por diferencial de x? Bueno, que sabemos en sí que la integral es como la sumatoria, ¿no? Sí. Y entonces, si nos recordamos un poquito de integrales, la integral de 1 sobre x por diferencial de x es log de x. Bueno, sí, log de x. Logaritmo natural, Sí, sí, ¿o sí. no? Y eso, o sea, tomando en cuenta que vamos a sumar, o sea, distancias que son continuas, pero como el otro es discreto, va a ser menos que eso. Cierto, cierto. Wow. Sí, por eso, Cierto. de eso me acuerdo una vez que viste, y sí, convence nomás. Así eso es bastante simple. O sea, como que la integral es el área, ¿no ve? Sí, Y vamos a tener como que... ¿Cómo sería esto? Ah, creo que esto viene desde arriba, ¿no? Viene así, ¿no ve? Ahorita, ¿están viendo lo que estoy colocando? ¿Sí, no ve? Creo que se murió tu pantalla. Yo veo verde. ¿Ven verde? Ahora. Ahí ya está, ya ¿Ya? está. O sea, va a ser así, ¿no ve? Y lo que nosotros estamos haciendo es como que sumando Sí, sí, sí.
Cosas así, ¿no ve? ¿No ve? Algo así, ¿no ve? ¿No ve? ¿O no? Sí, eso No, que algo así, ¿no ve? Entonces, como solo serían eso es suma, ¿no? rayitas. ¿Seguro? Sí, no serían el cubito. ¿O sí? No sé. No, pues sí, creo que es la Ah, sí, sí, rayita, sí, sí. porque esto es de tamaño uno. Tamaño uno Ah, sí, 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 sí. Cierto, en cierto. uno. O no sé. Sí, desde aquí. Sí, sí, sí. De tamaño uno en uno, luego de tamaño 2, luego de tamaño uno y para eso, ¿no? Entonces va a ser algo así, ¿no? Entonces, si nosotros hallamos, eso es lo que he dicho, ¿no? El área, que en realidad es, creo que se escribe así, ¿no? La integral de uno sobre x, y digamos que lo igualamos en cualquier cosa, entonces nos va a dar toda esta área, ¿no ve? Y lo que nosotros, esto creo que era igual al logaritmo natural, dijiste, ¿no, Miguel? Logaritmo natural, sí, ¿no ve? Entonces eso nos hallaría toda esta área. Entonces, nosotros es menos porque de nosotros solo es esta cosita. Sería como que un poco, como la mitad tal vez, o un poco menos que la mitad del logaritmo, porque nos perdemos esta sección, ¿no ve? Como que aquí es la mitad y es algo así, ¿no ve? Wow, súper. A veces Sí. el cálculo ayuda harto, ¿no? Es por eso hay que saber cálculo, ¿no? Tienen que repasar cálculo. Cálculo uno, cálculo 2, cálculo el multivariable, ¿no? Eso te puede hacer dar cuentas de cosas impresionantes que era como que la cosa trivial del problema, ¿no? Ayuda harto. Igual hay algunos problemas con hallar máximos y mínimos con hartas variables. Eso era los multiplicadores de Lagrange, ¿no? Mm. Ya, vamos a pasar a este. En este nos va a dar dos arreglos. Eh, y desde hasta tamaño 10 a la 5, los valores van a ser hasta 10 a la 9. Ya. Ahora lo que te dice es que, bueno, te habla sobre, tiene, es, están en la escuela y te dice que hay un tópico que digamos para el profesor le parece interesante con una unidad de A sub I y para el estudiante B sub I. Ah, no, al revés, para el estudiante A sub I y para el profesor. Ah, no, no, sí, sí era. Para el profesor A sub I y para los estudiantes B sub I. Entonces te dice que, digamos, a ver, imaginemos, digamos que es 2 1 7 8. Digamos que este es el arreglo A, ¿no ve? A es igual a 2 1 7 8. Y el arreglo B, digamos que sea, no sé, 7 2 1 3. Y te dice que un tópico es interesante. Un par de tópicos son interesantes. Si es que, digamos, aquí tenemos el I y el J. El I y el J. Si es que la suma entre los A sub I son mayores a la suma de los... Bueno, la suma de A sub I más A sub J es mayor a la suma de B sub I y B sub J, ¿no? O sea, un par de tópicos, ¿no? I menor a J, si es que... Bueno, I menor a J, ¿no? Estamos diciendo como las posiciones. No tiene mucho que ver con el problema. Simplemente es como que un par es interesante si es que yo agarro este par y sumo 2 más 7. Lo sumo los demás sub I. Y si es que esa suma es mayor a los B sub I, a los B sub I más B sub J, en este caso 7 más 1. Si esto es... bueno, lo voy a escribir abajo. Si es que 2 más 7 es mayor a
7 más 1. Entonces, este par es interesante, ¿no? Ese es el A sub I, A sub J, B sub I, B sub J, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que contar cuántos pares de estos hay. ¿Cuántos pares interesantes hay? O sea, ¿no? Elijo dos números y si es que la suma de esos números, de esas posiciones en el arreglo A, superan a la suma de las posiciones del arreglo B, entonces esa pareja es interesante. Tenemos que contar la cantidad de parejas. Y sí, tenemos que contar la cantidad de parejas. Entonces, vamos a ver esta ecuación de aquí. A sub I más A sub J es mayor a B sub I más B sub J. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Lo que voy a hacer aquí, este lado de aquí yo quiero que sea igual a 0. Yo quiero que esto sea 0. Yo voy a mover esta cosa de aquí, entonces voy a tener A sub I menos B sub J. Esto yo estoy agrupando a propósito. Más A sub J menos B sub J. ¿No ve? Este BI yo lo he pasado aquí, este BJ lo paso aquí. Esto tiene que ser mayor a 0, ¿no? Entonces, la ventaja que nos da hacer moverlo esto así, es que estos dos tienen algo en común, ¿no ve? Esto es igual. Estos tienen esto en común, su índice, ¿no? Entonces, si es que yo quiero, digamos, hallo todos estos, o sea, yo puedo directamente tomar esto como si fuera, no sé, le voy a llamar P sub I y a este le voy a llamar P sub J. Entonces el arreglo P va a ser igual a restar todas las posiciones del arreglo ahí y con todas las posiciones del arreglo B. Entonces para esta situación nuestro arreglo P sería 2 menos 7 menos 5, 1 menos 2 que da menos 1, 7 menos 1 que nos da 6 y 8 menos 3 que nos da 5. Entonces, una cosa que no dije, ¿no? Yo podría probar todos los pares, ¿no? Aquí, y eso nos da como que n cuadrado para probar todos los pares. Pero no podemos porque aquí el n nos restringe, no podemos hacer el n cuadrado. Por eso estamos viendo otra forma. Ahora, tengo este arreglo, ¿no? Tengo el arreglo P. Y allí la pregunta es simplemente, ¿cuántos pares hay tales que esto sea mayor a 0, ¿no? Con la restricción de que I sea menor a J. Esta restricción de aquí es para que esto como que nos garantiza que estamos tomando todo, no estamos repitiendo pares, ¿no? Porque si I es mayor a J, digamos que yo tomo todos los I's, todos los J's y digamos que ¿qué tal si I vale 3 y J vale 6? En la siguiente, ¿qué tal si I vale 6 y J vale 3? Entonces, con esta condición nos garantiza de que no haya duplicados, ¿no? Por eso nos dice igual en el enunciado. Y entonces queremos hallar esto, y hallar esto es un poco más fácil. Para hallar esto, simplemente, obviamente, ¿no? Si yo agarro los dos negativos, nunca va a ser positivo, ¿no? Entonces sí o sí tiene que haber un positivo. Digamos que agarro este positivo. Entonces la pregunta es, si agarro un número positivo, ¿cuáles números mayores, o sea, cuáles números, digamos, yo agarro X y yo le quiero sumar Y? ¿Qué números cuál es la condición que tiene que cumplir Y para que si yo le sumo a X, me tiene que ser mayor a 0? Entonces, hagamos el peor caso en el que Y es igual a X menos 1, ¿no? Entonces digamos X menos 1. O no, mejor que veamos el caso en el que X sea igual a Y más 1, ¿no? Y más 1 más Y mayor a 0. No, creo que... ya, entonces, ¿qué tal? Si X es igual a... Si Y es igual a X, entonces
no, si y es igual a menos x, ¿cierto? Si y es igual a menos x, entonces esta suma nos va a dar 0, ¿no? Entonces, como mínimo, y tiene que ser igual a menos x menos 1, ¿no? Para que esta suma de aquí nos dé 1 como mínimo, ¿no? Entonces, este es como que la cota de y, como que el mínimo valor que puede tener y. Entonces, aquí la pregunta es simplemente, yo tengo x, ¿no? Que es un número positivo. Yo quiero hallar cuántos y's existen tal que y sea mayor a menos x más 1, ¿no? O cuántos y's existen tal que este y sea mayor a menos x menos 1, ¿no? O no, es cierto. ¿Cuántos y's sean mayores a menos x? ¿No? Porque todos los y's mayores a menos x nos garantizan esto de aquí, ¿no? Y ¿cómo hacemos eso, no? Ya podría igual otra vez. Agarro x, pregunto si es positivo, busco toditos y ahí, ¿no? Es igual otra vez es n cuadrado. Pero como hay una forma de hacer esto que es más rápida. Si yo ordeno estos números, digamos de mayor a menor, o igual de menor a mayor, no importa. Menos 5, menos 1. Bueno, aquí no se puede apreciar mucho la idea. Digamos que estos números están como que más mezclados, ¿no? Menos 3, y aquí hay un 3, aquí hay un 2, y aquí hay un menos 2. Digamos, yo voy a ordenar esto de menor a mayor. Menos 5, menos 1, menos 3, menos 2, menos 1. Tengo el 2, tengo el 3 y tengo el 5. Bueno, el 6 más. No me está alcanzando el espacio. Entonces, yo pregunto uno por uno, ¿no? ¿Este es mayor a 0? No, entonces, ¿para qué buscar algunos hacia atrás, no? Digamos que me encuentro con este. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿cuál es el número más pequeño que cumple con la condición de hace rato? Entonces, podemos ir caminando y encuentro este, ¿no? Menos 1. Y el número con doble pareja sería 1, ¿no? Entonces, yo voy al 3 y digo, ¿cuántos cumplen? Bueno, no va a ser 2, va a ser el 2 utilizando utilizando a todos estos, ¿no? Porque entre positivos siempre va a dar positivo. Entonces, ahora con el 3. Con el 3, ¿cuál es el número más pequeño que cumpla con la condición? Entonces yo voy a avanzar y si se fijan, esta flechita de aquí solo va hacia la izquierda. Ahora, el 5. ¿Cuál es el número más pequeño que cumpla con la condición? Aquí le coloco este menos 1. Este menos 1 no existe por si acaso. Hasta aquí, ¿no ve? Otra vez, esta cosa solo se mueve hacia aquí, ¿no ve? Igual, este de aquí estamos avanzando, ¿no ve? Luego el último, el 6. ¿Cuál es el número más pequeño que cumple con eso? Entonces, sería este menos 5. Sería este menos 5, ¿no? ¿Cuál es el mínimo número? Entonces, si nosotros tenemos esto ordenado, nosotros fácilmente podemos hallar cuántos, ¿no? Entonces, es como que yo haría un for, o sea, preguntaría tal vez cuál es el primer número positivo, ¿no? O igual un for podría ir yendo hasta aquí, ¿no ve? Si es que el número es positivo, no sé, for i de 0 a n menos 1. Si es que el arreglo en i es mayor a 0, entonces yo aquí puedo como que empezar yendo hacia la izquierda, ¿no? Y voy hacia la izquierda y como que aquí haría un while, ¿no ve? Un while. Y digamos que este va a empezar en i. Digamos como que mi posición inicial sería este i, ¿no ve? Sería este i. Digamos que se va a llamar pos.
Mientras que el arreglo en pos sea mayor a menos arreglo en i, ¿no ve? Simplemente hago pos menos menos, ¿no? Igual a una verificación de que pos sea mayor a -1, ¿no? Porque si es -1, esto nos va a dar runtime error, ¿no? Entonces encuentro este pos y luego simplemente respuesta más igual n menos pos, ¿no? Y ya. N menos pos porque digamos que pos es aquí, n menos 1 nos da 1, ¿no? Si pos es aquí, n menos, digamos que aquí el n es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Y esta es la posición 0, 1, 2, ¿no? 8 menos 2 es 6 y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso menos 1 más, ¿no? Menos 1 porque estamos apareando, ¿no? El que está aquí con los demás, ¿no? Por eso solo hay un número positivo y no hay, solo hay un número que cumpla con eso, entonces no va a dar, ¿no? Y así, ¿no? Esta técnica se llama two pointers. Y bueno, este post de aquí tiene que ser declarado afuera, ¿no? Y digamos, podríamos empezar a usar este post una vez que se cumpla esta posición. Ahí el post, como que ahí recién le daríamos valor, ¿no? Ahí recién post empezaría. Como que tener un chequeador de que si es que ya lo empecé antes, entonces el post se va a quedar como antes. Si es que no lo empecé antes, mi post va a ser igual al primer positivo, ¿no? Para que vaya yendo hacia la izquierda. Otra forma de hacer esto es simplemente búsqueda binaria, ¿no? Yo agarro aquí y hago mi búsqueda binaria entre esta parte de aquí y esta parte de aquí, ¿no? Hago una búsqueda binaria preguntando con esta misma... ¿Dónde está? A ver, y es mayor a menos... no, esta condición de aquí, la de ar en mid, ar en mid sea mayor a menos x, ¿no? Entonces esa va a ser nuestra condición para hacer la búsqueda binaria y con eso igual se halla, ¿no? Y bueno, así se hacía este. ¿Tienen alguna duda? ¿O si quieren que explique otra vez algo? O tal vez la búsqueda binaria. ¿Está todo bien? Si está todo bien, este sería el problema, ¿no? Ahí la clave de este problema era hacer esta observación, ¿no? Y luego ver de lo que podemos ordenar los números. Si no hay más dudas, bueno, o hay alguna duda, quieren que expliquemos algo, una... Yo quiero explicar algo. Ya. En el último problema que expliqué, no es necesario hacer el último for. Sí, me acabo de dar cuenta de eso. Porque ¿se acuerdan que ayer, o no ayer, en la anterior sesión, un problema, creo que era un A o B, era encontrar el múltiplo más cercano a este número, ¿no ve? Puedes Entonces, hacer una división, ¿no? exacto, sí, puedes hacer el for anidado nomás, los dos fors, acá, si se están viendo. Y aquí en vez de hacer un for, a ver, lo voy a volver a traer. En vez de hacer este for, que, que itera en C y va aumentando de B, B', B', en vez de hacer esto, simplemente encontramos el múltiplo de B' más cercano a C'. Y eso se puede hacer en O de 1 bien fácil. Esto sería igual a C dividido entre B', redondeado hacia arriba, multiplicado por B'. ¿No ves? Bueno, estoy casi seguro de que esto es así. Pero O directo ponle C dividido entre B más 1. Para que sea es que división sí, entera, ¿no? es que si C ya es
Sí, Por sí, eso ya es pues difícil. ponle mínimo entre C dividido entre B más 1 y C dividido entre B, pues. O sea, la distancia entre, ¿no ve? Eh, no, espera, ¿qué? Ah, no, no sé, sigue nomás, sigue nomás. Sí. Ya, entonces, o sea, poniendo así, ya no es necesario hacer el for y esto nos va a dar el múltiplo de b. Ah, no, sí, ¿verdad? Tenemos que... ¿O no? Bueno, si quieres redondeado, Sí, ¿no? sí, sí. O no sé. Mm, Redondeado al que esté Bueno, más cerca. sería... Sí. Sí, aquí tendríamos que... Sí, tendríamos que ver si ir a este o O sea, a este. hacer un if y hay que hacer un if Sí. ahí. O sea, Sería si ir al de adelante o al de arriba o al de abajo. si es que el valor absoluto entre la resta de C y S es mayor, entonces ese va a ser C. Y si no, va a ser el otro, ¿no? Ujú. Ya, entonces eso, era encontrar el más cercano. Y así se hace en n log n en vez de en n por algo raro con las tres fuerzas. Ya sí, solo quería aumentar eso, que se podía hacer en n log n puro, digamos.